frontera norte con el Ecuador. Precisamente para hablar sobre ese tema hemos invitado a dos personalidades comprometidas de una manera u otra con esas dificultades. Por una parte hemos recibido al señor Jorge Fernández, quien ha sido superintendente de Migraciones y que a ese título ha tenido que hacer frente a dificultades de ese tipo durante el tiempo en que estuvo él a cargo de ese organismo del Estado. Y junto a él tenemos a Óscar Pérez, que ha sido diputado social cristiano en Venezuela, que está radicado en el Perú hace 14 años, es decir, desde antes que hay esta presión migratoria, que la ha observado de cerca, puesto que dirige una ONG que se llama Unión Venezolana y que tiene algunas iniciativas que proponer respecto de la mejor manera de lograr la integración de los venezolanos que hayan venido a nuestro país, invitados por el Perú, es cierto, para integrarse, para trabajar y para respetar nuestras leyes. Señor Jorge Fernández, muy buenas noches. Díganos, por favor, cómo analiza la situación usted que hay en este momento en ambas fronteras, en Tacna y en Tumbes. Lo que ocurre hoy día en Tacna es el reflejo de la política migratoria que ha adoptado nuestro vecino del sur, que habiéndolo endurecido, genera pues que ya no sea un lugar atractivo para los migrantes venezolanos el estar ahí. Entonces tratan de regresar hacia el norte, sea de paso por Perú o sea para establecerse en el Perú. Lo que se ha hecho en estos días, el día de hoy precisamente, al expedir esta ley de amnistía, es beneficiar no a los que están en el sur, sino a los que ya están viviendo con nosotros buen tiempo, como Óscar, que es un caso de él y que comprende muy bien esta perspectiva. Lo que tenemos que dejar en claro es que nosotros asumimos la superintendencia en marzo del año pasado, de 2022, y encontramos un TUPA con una multa muy grave. TUPA es el documento de base, texto único de procedimiento administrativo. Que, por ejemplo, si Óscar se pasase un día de su permanencia autorizada, tenía que pagar en ese momento el equivalente a 46 soles diarios. Entonces, teníamos dos opciones: o modificar el TUPA, que habíamos heredado de gestiones anteriores, o solicitar una amnistía. La amnistía no nos lo permitía la ley. Conversamos con distintos sectores, esta era una política de Estado, y la congresista Norma Yarro accedió a presentar el proyecto de ley, que ha sido promulgado el día de hoy, publicado en el diario El Peruano. ¿Cuál es la diferencia entre modificar el TUPA y la amnistía? Si modificábamos el TUPA, Óscar hubiera tenido que pagar menos multa a partir del día de hoy. Con la amnistía, todas estas multas anteriores se quedan sin efecto. ¿Por qué? Porque tenemos que regularizar a todos los extranjeros, independientemente de su nacionalidad, para saber con quiénes vivimos y, sobre todo, tener un registro tanto de imagen, de relaciones familiares, huellas dactilares y, sobre todo, teniendo presente que el migrante es aquel que viene a aportar al país con su trabajo, con su fuerza laboral. Es importante señalar que ningún delincuente en ningún país del mundo busca formalizarse o regularizarse. Son los delincuentes los que habilitan estos pasos irregulares que después utilizan personas que por la necesidad, por los impedimentos legales, se ven impedidos de ingresar al Perú y ven la forma de por dónde ingresar. Usted lo que sostiene es que desde que Chile decidió endurecer su política migratoria como consecuencia de algunos crímenes que hubo contra carabineros cometidos por venezolanos, que impactó mucho, lo comprendemos, a la sociedad chilena, se tomaron decisiones sin tomar en cuenta que eso iba a significar que hubiese venezolanos establecidos en Chile que saliesen, buscasen una manera legal o no, y entrar al territorio peruano, o bien permanecer en el terreno intermedio entre Chile y Perú. Hay que recordar que el trato que reciben los migrantes en el país del sur no es algo nuevo, el tipo de trato. Óscar no me dejará mentir, los ataques a los campamentos de venezolanos, las quemas de los campamentos de venezolanos, es algo que ya se venía de tiempo atrás en Chile. Lo que ha pasado ahora es que ya de manera oficial se han endurecido las políticas y eso ha generado que muchas personas que no tienen los documentos en regla traten de salir de Chile.
Y como es lógico, el Perú tiene sus propias políticas migratorias y pone el alto en la frontera. Inicialmente se ha dejado pasar a aquellas personas vulnerables, madres con hijos, personas mayores con alguna enfermedad, pero se ha quedado un grupo ahí en el limbo entre Chacayuta y Santa Rosa. Y eso es lo que nosotros tenemos. En una pequeña franja intermedia. Exactamente. La frontera entre Perú y Chile tiene 160 kilómetros. 169. Ya, 169 kilómetros. Y hay muchos lugares por los que se puede pasar. Y hemos visto a gente buscando entrar por lugares que son ilegales, ¿no? Recuerda usted que esas rutas no son nuevas. Sí. Cuando había contrabando de hormiga en la década del 80 ya se usaban esas rutas. O sea, esas rutas no son nuevas. Son rutas que... Conocidas por gente que cobran dinero por guiar ahí. Son rutas que han cambiado de usuarios, pero las rutas no son nuevas. Señor Óscar Pérez, usted ha sido diputado en el Congreso de Venezuela. La pregunta es, ¿por qué no somos capaces de buscar una salida común entre países hermanos que enfrentamos todos la misma dificultad? Porque la paradoja es que parte de esos migrantes que entran clandestinamente al Perú quieren regresar a Venezuela. Cada vez está más claro que hay una parte de ellos. Habría que favorecer colectivamente, es decir, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, y que entren a su país natal. Y para esto hay organizaciones de la ONU que tienen un mandato para estos temas y que tienen presupuestos. ACNUR y la OMI. ¿Por qué se hace tan poco para coordinar de manera multilateral? Mire, don Fernando, y bueno, muchas gracias por la invitación. Además, saludar a Jorge, que además ha hecho muchísimo en esto de buscar apostar a la integración de la población refugiada, inmigrante venezolana en el Perú. Voy a utilizar una frase que se utiliza mucho en el argot del béisbol, aunque en el Perú no hay muchos aficionados al béisbol, y es que al Perú... Hay muchos venezolanos que juegan béisbol en el Perú. Sí, claro. En el argot del béisbol se dice que a una persona cuando la agarran desprevenida, la agarran fuera de base. Creo que eso fue lo que sucedió con el Perú y obviamente con las autoridades que la agarraron fuera de base, con un problema que no tenía identificado, monitoreado y que además no es su problema inicialmente. Obviamente que lo que le traen de repente, repentinamente, abruptamente es un problema y le dicen al Perú resuelve, un problema que no tenía identificado. Y que el Perú además, y Jorge que fue superintendente lo sabe muy bien, tiene unas determinaciones legales muy claras en cuanto a impedimentos de algunas personas sin visado a territorio peruano, que ni migraciones ni la policía, si así quisieran, pudiesen autorizar el ingreso, en este caso de una persona venezolana, sin que tuviese un visado, salvo algunas consideraciones excepcionales de personas en situación de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas enfermas, adultos mayores, entre otros. Entonces, obviamente que el ahora pedirle al Perú que unilateralmente abra un corredor humanitario es prácticamente pedirle al Perú y a su gobierno que traslade el conflicto que tenemos en este momento en el sur hacia el norte, porque si no se involucra al Ecuador, lo que hacemos es entonces trasladar el problema que hay en este momento en la línea de la Concordia, lo vamos a trasladar a Tumbes, en donde no van a dejar que las personas ingresen sin visado a territorio ecuatoriano. Entonces, definitivamente que aquí esto se tiene que ver es con una mirada regional, una visión regional que involucre a todos los países, sus gobiernos que puedan estar de una u otra forma impactados por esta crisis, en donde además es bueno recalcar algo. En el caso de las personas de nacionalidad venezolana, que no son la totalidad de los que están en este momento en la frontera, hay cubanos, colombianos, pero bueno, me refiero a los venezolanos, no son personas que han sido expulsadas de Chile, son personas que voluntariamente han decidido regresar a Venezuela. Probablemente porque no tenían documentos y porque sabían que la nueva política chilena significaba que no iban a tener nunca documentos. Es muy probable, están las nuevas medidas son drásticas. ¿Cuáles son? Mire, entre otras cosas, la documentación, que en algunos casos en el Perú se han buscado algunos mecanismos para avanzar en ese sentido, es la exigencia de documentos apostillados, que es algo realmente dramático para una persona de nacionalidad venezolana. Para que tengan una idea, lo que aquí cuesta apostillar un documento, 32 soles
en la Cancillería, a un venezolano le puede costar 300, 400, 1.000 y hasta 2.000 dólares. O sea, estamos hablando de allá dinero, en su país, en Venezuela. Claro, porque todo es una mafia, todos son... O sea, no hay posibilidad alguna de apostillar un documento de la manera como se hace acá. Es una mafia de Estado, porque eso es un cobro que cobra el Estado al venezolano que quiere salir. Bueno, las mafias que están siempre deambulando alrededor de todas estas esferas de poder. En todo caso, lo que sí creo es, hay un mecanismo que es el Acuerdo de Quito, en donde están incorporados todos los países de la región que bien pudiesen comenzar a ver esta situación, que pudiese comenzar a agravarse. ¿Qué no se ha activado? Seguramente se va a activar, porque yo lo he dicho ya en varias ocasiones, sabiendo del profesionalismo, del altísimo nivel que tiene la Cancillería peruana, no me queda la menor sombra de duda de que ya debe estar buscando de activar estos mecanismos, porque mire que hoy día la noticia que da vuelta al mundo es que Perú no deje ingresar a su territorio un grupo de extranjeros que están en la línea de la concordia. Entonces, y esa es la noticia, y obviamente que no se desarrolla en todo su contexto. Creo que hay que tener una mirada regional, hay que buscar, sí, establecer probablemente unos corredores humanitarios, pero también aquí se hace necesario la participación del gobierno venezolano, y yo lo he dicho, lo dije más temprano. ¿Colabora o no? Bueno, debe colaborar, porque quienes están allí son personas de nacionalidad venezolana. ¿Y qué hemos dicho? Hay unos vuelos humanitarios en el marco del plan Vuelta a la Patria que implementa el gobierno venezolano, Jorge los conoce muy bien, que salen desde el aeropuerto Jorge Chávez. Bueno, lo que tienes es que destinar algunos de estos vuelos para que salgan desde Tacna y establecer un puente aéreo que permita sacar a estas personas hacia Venezuela. ¿Cuántos vuelos humanitarios venezolanos han partido ya desde Lima hasta Caracas? Mira, es muy irregular. En un mes pueden salir 2, 3, puede salir 1, puede que no salga ninguno. Con 250 personas en cada vuelo. Exacto, pues son aviones grandes. Estamos hablando de unos 750 venezolanos que podrían regresar por mes. Por supuesto. ¿Eso es más de lo que tenemos como demanda en Tacna ahora, señor? Totalmente, es mucho más, pero no solamente es eso. Cuando en la época que yo estaba en la superintendencia, el Ministerio de Interior quiso enviar 2 aviones con ciudadanos venezolanos. Aviones propios peruanos. De la fuerza del ejército, si no me equivoco, con ciudadanos venezolanos, y no nos dieron los permisos para el decolaje. Entonces, acá en el Perú. En Venezuela. Para el decolaje, no, entonces para el aterrizaje será. Exacto. Para el aterrizaje. Para el aterrizaje. Ya, o sea, Venezuela saboteó. Nos negaron los permisos. Pero es una manera de sabotear operación. Entonces, la única salida que se comentó ya en el aspecto técnico era contratar aviones comerciales que salgan de Tacna y aterricen en Caracas, porque ellos ya tienen sus licencias activas, no necesitan permisos especiales. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, cada pasaje normal a Caracas está ahorita sobre los $1.000. Sí, promedio. Sí, sobre los $1.000 en promedio. Y con escalas, en cambio, estos vuelos tendrían que ser directos. O sea, estamos hablando en un promedio de $1.000 por cada... 250 personas entran en esos aviones. Exactamente. Bueno, es un monto ya. Ahora, ¿qué ha dicho las agencias de la ONU sobre este tema? Están allí. Mire, debo ¿Dónde allá? En Tacna. Están en ambas fronteras. Tanto en Tacna pero están en Tacna. Debo reconocer que el alto comisionado, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, su propio jefe acá en el Perú, Federico Agusti, ha estado dirigiendo algunas operaciones humanitarias allá, sí. En coordinación con el gobernador regional y con el alcalde provincial, y también la Organización Internacional para las Migraciones, con Jorge Vaca a la cabeza, han estado haciendo algunas diligencias. Antes de continuar, haga un distingo usted entre lo que es un migrante y lo que es un refugiado, para quien no se dé cuenta de la diferencia que hay, y nos diga más o menos cuántos de los venezolanos acá aspiran a ser refugiados y cuántos son solo migrantes. Mire, un refugiado es una persona que sale de su país de origen en búsqueda de protección, y un migrante es una persona que sale de su país de origen motivado por razones económicas, calidad de vida, oportunidades laborales, claro. No por la libertad. Pero para que tenga una idea, el Perú es el país que en todo el mundo tiene el mayor número de solicitudes de refugio, y en este caso por ciudadanos venezolanos. Es el primer país en el mundo con solicitudes de refugio, con un poco más de 600.000 solicitudes de refugio. Ahora, quiere decir que hay más entre los venezolanos presentes en el territorio peruano, más que aspiran a ser refugiados que solo migrantes. Mire, el venezolano
quiere protección, pero también quiere incorporarse al aparato económico, al aparato socioproductivo peruano. Y finalmente le da igual si es reconocido como refugiado o es reconocido como migrante. Los refugiados tienen algunas ventajas, ¿eh? Claro, algunos pero en económicos todo caso lo que quieren es regularizar su situación migratoria en el Perú para poder trabajar, para poder habilitar sus títulos profesionales e incorporarse a cubrir parte de la demanda laboral insatisfecha que existe acá, pero además para seguir sumando al crecimiento y el desarrollo económico del Perú. Para que tenga una idea, don Fernando, en este momento, y tomando cifras del INEI y un juego matemático, alrededor de 300.000 familias peruanas viven del alquiler de viviendas a personas de nacionalidad venezolana. El Producto Interno Bruto, lo ha dicho el Banco Mundial, lo ha dicho el Banco Nacional de la Reserva del Perú, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, el BBVA, el Producto Interno Bruto del Perú se ha visto positivamente impactado en cuanto a su crecimiento por la llegada de los venezolanos acá al país. Incluso el mismo crecimiento económico del Perú ha tenido una significativa participación general, de la población todas venezolana. Las migraciones suelen ser positivas para los países que las acogen. El ejemplo principal es Estados Unidos, sin duda. Pero nosotros también, con los chinos del siglo XIX, con los japoneses a fines del siglo XIX, con alemanes y austríacos en la selva central en el siglo XIX y con italianos y otras nacionalidades europeas a principios del XX. Y los venezolanos con los peruanos. También. Al final es positivo, peruanos en Venezuela es cierto. El problema es que estamos en un momento de crisis y que hay que buscar una solución a temas urgentes acá. Se ha incorporado a nuestra mesa Rubén Vargas, que alternará con el exdiputado venezolano Óscar Pérez y el ex superintendente Jorge Fernández. Señor Vargas, cuando usted ha sido ministro del Interior, el tema existía ya. No habíamos conducido a una crisis de este tipo y no tenemos una repercusión a partir de lo que pasaba en un país vecino como lo que ha sucedido en Chile. Pero la gran cantidad de venezolanos ya estaban en el Perú. ¿Qué nos ha faltado hacer? ¿Qué nos ha faltado diseñar para no estar actuando siempre a última hora y de manera reactiva y no con visión? Fernando, buenas noches. Gracias por la invitación y un placer compartir esta mesa con los invitados. Creo que, Fernando, lo primero que nos ha fallado, que nos ha faltado, es tener un acuerdo político, un acuerdo diplomático entre los países que habíamos en su momento decidido acoger la migración, a las primeras oleadas migratorias venezolanas. Creo que no estuvimos conscientes de la magnitud del problema que estábamos enfrentando y hemos creído que esto iba a ser un tema coyuntural, que esto iba a ser un tema de muy pocos días o semanas, y no hemos estado conscientes de la magnitud del daño que está generando en Venezuela, en el pueblo venezolano, eso que se viene a llamar el socialismo del siglo XXI. Un régimen opresor, un régimen que está llevando la miseria a millones de hermanos venezolanos y obviamente la lógica consecuencia es que esas oleadas migratorias sean cada vez mayores y ahora se cuenta por millones a los venezolanos que están deambulando en América del Sur. Creo que es la migración humanitaria de corte humanitario más grande de nuestra historia. Entonces creo que tendríamos que haber visto o haber considerado este problema como un problema regional y tendríamos que haber pensado en acciones conjuntas entre los países limítrofes o especialmente entre los países en donde se estaba produciendo esta franja de la migración venezolana, partiendo de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Esos países tendrían que haber conversado y haber llegado a algunos acuerdos básicos de cómo enfrentar esto que millones de venezolanos están saliendo literalmente para no morirse de hambre. Eso creo que es un primer tema absolutamente básico y creo que todavía no estamos tarde para intentar llegar a algunos consensos, a algunas conclusiones de cómo podemos enfrentar esto que ya tenemos en nuestros territorios y que ahora se está convirtiendo no solamente en un tema humanitario, sino también en un tema lamentablemente de amenaza a nuestra seguridad interna. Entonces, en el Perú se calcula un poco más, un poco menos de 1,5 millones de venezolanos, otro tanto en Colombia, un poco menos en Ecuador y también en Chile. En conclusión, estamos hablando de millones de personas
y creo que es necesario que empecemos a hablar en términos más regionales, no solamente pensando en medidas administrativas o paliativos que son básicamente de corte muy coyuntural. ¿Qué medidas pueden ser esas medidas regionales? Primero, creo que es necesario que nos pongamos de acuerdo en las medidas que van a tomar los respectivos gobiernos. Lo que estamos viendo como crisis migratoria en nuestra frontera del sur, entre Tacna y Arica, es básicamente como consecuencia de la decisión que ha tomado el gobierno chileno de endurecer sus requisitos migratorios y de una especie de persecución a los migrantes a los migrantes venezolanos que están en una situación irregular. A partir de esa decisión interna de Chile es que estamos viendo una especie de éxodo de retorno hacia Perú, por donde entraron a Chile, y esas medidas internas están ocasionando este tipo de crisis. Ok, para que no ocurra eso, tenemos que conversar entre los países que hemos recibido a estas poblaciones venezolanas. Me pregunto, Fernando, y con esto termino, me pregunto, ¿qué va a pasar si Ecuador tomara una decisión similar a la de Chile? Vamos a tener otro problema similar en la frontera norte y otra vez empujando a que Perú reciba a esta población que se siente perseguida en los respectivos países. Entonces necesitamos conversar para ponernos algunas reglas básicas respecto a la situación migratoria y a los requisitos que tendríamos que poner para que... ¿Conversar con qué objetivos? ¿Qué es lo que podemos plantear nosotros a nuestros dos vecinos, por el sur Chile y por el norte Ecuador? Creo que lo más importante y lo urgente, Fernando, se me ocurre es, como se decía, separar la paja del trigo. Ok, hay algunos indeseables que han venido con gente que ha venido también a trabajar, venezolanos que quieren aportar, venezolanos que quieren hacer patria. Y también han venido indeseables, y lo digo de manera bastante clara. Hay el Tren de Aragua, que es una organización criminal internacional muy peligrosa, con base de operaciones en Venezuela, que se ha extendido en Colombia, en Ecuador y en Perú, especialmente en Perú, están involucrados en el negocio de la trata de personas con fines de explotación sexual. Ok, necesitamos entonces, creo que, regularizar la situación migratoria para saber con quiénes seguimos trabajando, a quiénes los seguimos apoyando y a quiénes tenemos que perseguir con absoluta firmeza. Tal vez eso sí sería importante que se haga en los respectivos países. Segundo, tal vez con ayuda de la ACNUR y de la organización, de la OIM y la ACNUR, empecemos a trabajar esto que se viene reclamando como los corredores humanitarios. Hay venezolanos que probablemente quieran regresar a su país. Sí, entonces hagamos ese trabajo lo menos tortuoso y complicado posible. Y creo que hay muchas experiencias en ese sentido y creo que la ACNUR y la OIM tendrían que apoyar en ese esfuerzo y, por supuesto, también tendría que haber un nivel de acuerdo precisamente para que faciliten ese corredor humanitario los países que estamos involucrados, inclusive Venezuela. ¿No se ha conversado ya? Porque acá lo que choca es que estamos enfrentando una crisis aguda y entonces ahí nos ponemos a pensar, pero ¿cómo es posible que no se haya coordinado con nuestros países vecinos? Es un problema que es, como usted lo dice, común. Nadie lo va a poder resolver solo. Así es. No, es imposible que eso se resuelva solo por la magnitud del problema. Es un problema humanitario que abarca a millones de venezolanos. Entonces, aun cuando tengamos diferencias bastante difíciles con el actual gobierno colombiano, creo que sí tenemos que conversar con ellos para preguntarnos y responder y tener y consensuar algunas respuestas sobre este problema que cada vez más se va a hacer más agudo porque la situación en Venezuela, la situación de Maduro y de su régimen son cada vez más opresores y esta situación no va a parar. Pero al mismo tiempo, usted me corregirá, parece que Maduro se lanza a una nueva elección con posibilidades de ganar a su manera, quizá tramposa, y tenerlo 6 años más en el poder. Bueno, ya está lanzado, de hecho, ya ha anunciado que va a ser candidato a la presidencia, pero mire que yo coincido plenamente con lo que dice don Rubén en cuanto a la necesidad, y yo he insistido y tengo días insistiendo en esto, en la necesidad de una mirada regional, incluso global, de este problema que no es cualquier cosa, es el éxodo de personas más grande que se ha registrado en la historia de América, el segundo más importante en el mundo, o sea, no es cualquier cosa, son millones y millones de personas que están deambulando, buscando dónde finalmente asentarse, y hay mecanismos.
lo decía más temprano, está el Acuerdo de Quito, una convocatoria de los representantes de los países miembros del Acuerdo de Quito es fundamental en este momento para buscar a través de la Secretaría Técnica que tiene el Acuerdo de Quito algún tipo de solución integral a este problema. Porque decir que unilateralmente el Perú abra un corredor humanitario es trasladar el problema de la frontera sur a la frontera norte, porque si no incorporas a Ecuador a buscar una solución más integral, más global, más regional, definitivamente lo que hace es agravar el problema, y más aún en una frontera norte que tiene mucho mayor tránsito de personas que la frontera sur. Ahora, a esto se añade fricciones ya de sensibilidad política. Han habido declaraciones subidas de tono del alcalde provincial de Tacna que han motivado una reacción inmediata de Chile, que convoca a nuestro embajador para que dé explicaciones sobre lo firmado sobre el presidente Boric. Lo ha llamado impresentable. Vamos a ver el tuit de la Cancillería chilena. Tenemos un video sobre este tema. Adelante con el video, por favor. En los últimos días se ha estado provocando una situación en el norte de nuestro país, producto de personas que, estando en Chile, quieren migrar hacia el norte por Perú y con el destino de llegar a países más al norte aún. Esta situación ha sido atendida desde los funcionarios del Estado de Chile y desde la Cancillería, buscando la mayor coordinación posible con las autoridades peruanas y entregando apoyo humanitario a las personas que están en esa condición. Hoy día había una declaración muy lamentable que ha hecho mención al presidente Boric por parte del alcalde de Tacna, y quiero decir, como ministra responsable de los temas de migratorios y de fronteras, que en Chile hemos vivido y enfrentado los temas de la migración con la máxima responsabilidad. Hemos estado por muchos años con procesos migratorios muy fuertes. Hemos buscado encontrar la manera de entregar apoyo a las personas que vienen buscando rehacer su vida. Hemos buscado también ponernos a la altura, modernizando las instituciones, modernizando la legislación. Jamás se nos ha ocurrido recriminar a nuestros vecinos. Jamás se nos ha ocurrido tratar mal a las autoridades de los países vecinos. Y no lo vamos a hacer tampoco. Bueno, hay declaraciones a CNN Chile. Ahora no debemos permitir que un innombrable, y discúlpeme pueblo chileno, un irresponsable como su presidente esté trasladando los problemas a las fronteras. Declaraciones a CNN de nuestro alcalde provincial de Tacna. Esto no puede sino envenenar nuestra situación ya complicada, ¿no? Señor, usted que ha sido diputado. Mire, yo creo que en todo caso lo que hay es que apostar a que entre todos los países, aquí lo ha dicho don Rubén, lo ha dicho Jorge, lo han dicho ya muchísimas personas, que buscar en medio de un ambiente de consenso, un ambiente realmente de colaboración, que todos los países que están involucrados busquen una solución. Creo que no es el momento más apropiado para estarnos insultando, y asusando, sí, más bien confrontaciones estériles que finalmente lo que hacen es alejar posibles soluciones a este grave problema. Creo que la presidenta Dina Boluarte ha tomado unas decisiones en el ámbito migratorio que son bien importantes y que nosotros destacamos, más allá de lo que está sucediendo en el sur del país. Esto de avanzar en regularizar a la totalidad de las personas extranjeras que están en el Perú es de lo más acertado que se ha hecho en los últimos tiempos, porque te permite, como dice don Rubén, separar la paja del trigo, saber dónde está la gente buena, que es la mayoría, pero ya de una vez arrinconar a la gente mala y comenzar a depurar este grupo enorme de personas que han ingresado al Perú, y que además nosotros apoyamos que se separe la paja del trigo, porque ya basta de que a la inmensa mayoría de los venezolanos nos estén pasando por encima en medio de un ambiente de estigmatización permanente, de generalizaciones, que se esté atentando y atropellando nuestro decoro, nuestra reputación, nuestra dignidad, incluso aplastando nuestros sueños, porque un pequeño grupo haya llegado al país con insanas intenciones. Entonces, estos procesos de regularización migratoria que fueron anunciados el día de ayer, 3 en realidad, no es cualquier cosa, 3, la amnistía que va a permitir que más de 100.000 personas que ya estaban en situación migratoria irregular, pero que por la pandemia y una confusión generalizada no prorrogaron su residencia, puedan nuevamente regularizar su situación migratoria. Las personas que tienen CPP,
carnet de permiso temporal de permanencia, van a poder ahora, luego de 6 meses con CPP, tener carnet de extranjería, una calidad migratoria de residencia. Pero además se amplía por 6 meses la posibilidad de que las personas que hayan ingresado de manera regular o no, pero que ya se encuentren en el Perú, se regularicen. De acuerdo. Señor Vargas, usted ha sido ministro del Interior. ¿Es posible regularizar a todos? Si se hace el máximo esfuerzo y con la voluntad política que ha sido expresada por la presidenta Boluarte, sin ninguna duda. Pero hay personas que no tienen documentos. Bueno, se trata de eso, es decir, se trata de darle la mayor facilidad posible a ese inmigrante. Pero ¿cómo sabemos quiénes son? ¿Cómo se puede verificar? Excepto que Venezuela nos ayude. Claro, hay niveles de coordinación operativa que entiendo que se han avanzado entre las policías peruana y venezolana. Sí. Y creo que eso podría ser un primer gran paso que permita dar alguna forma de legalidad la permanencia de ese venezolano que entró absolutamente indocumentado, con esa finalidad, con ese objetivo de separar la paja del trigo. Necesitamos separar a ese delincuente que se ha infiltrado en esa masa de venezolanos que escapan del hambre en su país de origen. Y necesitamos ser lo más duros posible con ellos. ¿Cómo se puede hacer si se regulariza a todos? ¿Cómo se va a poder discernir quién forma parte del Tren de Aragua y quién no? En principio, como decía Fernando, hay un nivel de coordinación y de intercambio de información entre las policías, la policía peruana con la venezolana. Eso ha permitido identificar a varios de los delincuentes que han estado involucrados en el sicariaje y en múltiples asesinatos. Entonces, creo que eso podría irse profundizando más, ese intercambio de información. Es muy importante que se haya dado esta amnistía y este proceso de regularización de la situación migratoria, porque también ahí se rompe con esos niveles de corrupción interna que se presentan en distintos estamentos de migraciones y otros y en otros estamentos del gobierno nacional. Es muy importante que se regularice y que se formalice y que haya un tiempo prudente para ello. Ojalá que migraciones no se complique más la situación en la que ya se encuentra. Recordemos que tiene serias dificultades para otorgarnos pasaportes y con este trabajo adicional, ojalá que no termine de complicarse, ¿no? Va a tener que realmente complicarse mucho la vida, ¿no? Ahí hay un tema en cuanto a la regularización. Sí. Hay que tener presente que necesitamos regularizar a los migrantes que han ingresado de manera irregular. Estamos hablando de 500.000 aproximadamente. Y además invitar a aquellos que han optado por la calidad de refugio a acogerse a estos sistemas de regularización para sincerar las cifras. Óscar nos hablaba de casi 600.000 venezolanos que han pedido refugio. De los 600.000 venezolanos, el 1% conseguirá el refugio. Los demás van a ir a calidades migratorias humanitarias. Entonces, no esperemos 2, 3 años que demora el trámite en Cancillería y de una vez que vengan a regularizarse y obtener el carnet de extranjería, que es tan importante para los extranjeros porque es el único documento que les permite actuar con todos sus derechos civiles. Porque ni el CPP ni el PTP les permite, por ejemplo, actuar con bancos. Otro tema que hay que tener en claro y hay que precisar. El día de ayer, en la conferencia de prensa, se mencionó que estas medidas iban a poder luchar contra la trata de personas. La trata de personas es un delito. No existe dentro de la trata de las personas migrantes, existen víctimas. Y para ellos hay que tener un programa especial. ¿Por qué? Porque estas personas, por la misma calidad de víctimas que tienen, no pueden ir a regularizarse. El Estado tiene que brindar un programa especial de apoyo, protección, que permita extraerlas de sus captores. Esos son temas totalmente distintos a la migración. Lo que sí es real, se puede y se tiene que formalizar a todas aquellas personas que han venido de buena fe. Como ha dicho el exministro, todas las personas que han venido a delinquir, tenemos información de ellos a través de la policía venezolana. ¿Por qué? Porque ningún delincuente busca formalizarse en su país o en el país de destino. Vienen a delinquir y al delincuente no lo protege ningún tratado internacional. Al migrante sí lo protege, al refugiado sí lo protege. El delincuente, o para el delincuente todo el peso de la ley, sea peruano o sea extranjero. Y eso es lo que se tiene que hacer como política de Estado. Y quiero hacer saber también que hace pocos minutos se ha publicado un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
felicitando que se aligeren las medidas de regularización migratoria, pero alertando, este título publicado en nuestra pantalla, su preocupación por la militarización de fronteras. ¿Cuál es el riesgo de la militarización de fronteras, señor Rubén Vargas? Fernando, yo digamos, tomaría con bastante cuidado la situación que hemos visto en la frontera con Tacna. Superó a la presencia policial y creo que era necesario tomar medidas que ayuden a la presencia policial. Un estado de emergencia precisamente se trata de una situación como las que estamos observando en la frontera del sur. Entonces, yo no lo vería bajo, digamos, el concepto de militarización, sino más bien de la necesidad de tener un control mucho más claro, mucho más presente de la autoridad peruana, especialmente para que no vuelva a ocurrir, es decir, que ingresen al territorio peruano cualquier persona, especialmente los delincuentes, que aprovechan situaciones como esta para meterse con la multitud de personas que están... ¿Pero por qué es que la policía quedó superada, desbordada? Lo que la Defensoría dice es que mandar soldados ahí no tienen entrenamiento para lidiar con poblaciones civiles y con grupos, incluso revoltosos. Sí. Y podemos tener el mismo problema que ya hemos tenido en diciembre y enero, que se haga uso de armas de fuego que después va a ser grave tener que explicar y justificar. Eso es lo que la Defensoría dice, ¿eh? Alerta sobre el riesgo de mandar a soldados a tareas para las que no están entrenados. Digamos, no estamos en una situación de conflicto social o no estamos en una situación de protestas, aunque se han presentado algunas escaramuzas pequeñas, digamos, producto de la tensión del problema. Creo que, y creo que hay experiencia en el que puedan repartirse roles y funciones entre la policía y las Fuerzas Armadas para que no se produzcan situaciones que lamentar. Estamos en una línea de frontera. Y creo que ese papel de las Fuerzas Armadas podría ayudar a que la policía y la parte administrativa de migraciones cumplan con el rol que tengan que cumplir. Finalmente se tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la decisión del gobierno peruano con esa masa de venezolanos y de otras nacionalidades que están pugnando por entrar al Perú? ¿Se les va a dejar entrar? ¿Bajo qué condiciones? Para que se cumpla esa decisión es que se necesita, creo que, la fuerza pública. Y lo que hemos visto es que la presencia policial no ha sido suficiente. Desde mi punto de vista, el estado de emergencia podría ayudar a que esa situación no se vuelva a desbordar. Señor Fernández, ¿qué piensa usted de esta doble afirmación de la Defensoría? Sí a facilitar la regularización de los migrantes, no a la militarización de las fronteras. El mandato constitucional señala que el cuidado de las fronteras está tanto a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas. Entonces, lo único que se ha hecho con la declaratoria de emergencia es pedir a las Fuerzas Armadas que apoyen la labor de la Policía Nacional. Efectivamente, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para hacer una labor de prevención, como sí lo hace la policía. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Hay ciudadanos extranjeros, para no referirme a una sola nacionalidad, porque hay varias, que están de la frontera del Perú hacia afuera. Y hay otros que ya están dentro del Perú. O sea, los que están dentro del Perú es un problema distinto a los que quieren ingresar. Los que están en Tacna, los que ya consiguieron entrar por un paso irregular, que como hemos visto en un reportaje, incluso sí, algunas autoridades del país vecino con la ayuda de algunos gendarmes chilenos para pasen decirlo, por aquí, sí, ya, ellos ya sí representan un problema propio del país. Los que están fuera de nuestra frontera es un problema internacional, si se quiere, o problema de Chile. Pero lo que a mí me preocupa qué es lo que pueda pasar con los que están adentro. Uno de los temas que conlleva el estado de emergencia es la suspensión de los derechos constitucionales, entre ellos la libertad de tránsito o no ser detenido por mandato judicial. Entonces, yo quisiera invocar desde esta pantalla a que se dejen de lado aquellas propuestas que piden abrir albergues, entre comillas, para albergar a esta población venezolana, porque si no vamos a tener los mismos albergues que tiene México en la frontera con Estados Unidos y que son tan criticados en la comunidad internacional. Entonces, bajo el pretexto de vamos a ordenar, probablemente se abren estos albergues, se dejen ahí a los ciudadanos venezolanos 1 año, 2 años, 3 años sin permitirles el tránsito hasta que se defina su calidad migratoria. Entonces, 1 año, 2 años, 3 años. Señor Pérez, eso es lo que pasa en Europa, por ejemplo, ahora con la migración árabe. Señor Pérez, su opinión sobre
el tema de la militarización de las fronteras, recordando que la Fuerza Armada venezolana ha mostrado una crueldad y una sangre fría bastante extrema en algunas oportunidades contra miembros de ella misma, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la militarización de la frontera, debe entender que en mi condición de extranjero no puedo entrar a tallar, a reflexionar sobre este tema, pero sí sobre lo que han sido las medidas que ha adoptado la presidenta Dina Boluarte, que repito, insisto, reafirmo, considero que son muy acertadas, porque además Jorge habla atinadamente de los venezolanos, por referirnos a los venezolanos, que se encuentran varados en Tacna y que al contrario del otro grupo, que es el que se visibiliza más en los medios de comunicación, ellos lo que quieren es entrar a territorio chileno y no van a poder hacerlo por lo menos por ahora. Bueno, este grupo puede también ser beneficiario de los procesos de regularización migratoria que han sido anunciados por la presidenta Dina Boluarte. Pueden regularizar su situación migratoria en el Perú e intentar, si son personas de bien, porque lo que permite, entre otras cosas, estos procesos de regularización migratoria, y lo sabe muy bien don Rubén, y mucho mejor lo sabe Jorge, es que permite identificar de una manera casi inmediata quiénes son los delincuentes. Y le voy a decir algo más de los beneficios de la regularización migratoria. Puede que alguien tramite su CPP y no tenga antecedentes penales y no tienes cómo determinar si es bueno o es malo. Pero mire que Sergio Tarache, este delincuente que cometió este infame delito... Nunca se regularizó. No, sí se regularizó. El que asesinó... Mire, no, sí se regularizó Sergio Tarache, y gracias a que existía una biometría de él en Perú, las autoridades colombianas pudieron determinar que él era Sergio Tarache y que era requerido por la justicia yo estoy peruana. hablando sobre el que mató al Sereno, No, que había no. matado a un policía Ese antes. no, pero el que mató a Catherine Gómez, si no hubiese existido la biometría de él acá en el Perú, hubiese sido mucho más difícil y complejo para las autoridades colombianas identificar de que se trataba de este delincuente. Entonces, no veamos estos procesos de regularización migratoria solamente como la posibilidad de que un grupo de extranjeros pueda tener acceso a documentación, sino que forma parte integral de una estrategia de seguridad y orden interno que definitivamente va a resultar positiva para luchar contra esos grupúsculos delincuenciales que han llegado al Perú. Fuente sobre el cual no teníamos datos, ni nombres, ni ningún documento, y que los hemos obtenido gracias a la colaboración de la policía venezolana. Y es ahí que hemos sabido que ya tenía prontuario en Venezuela también, pero el tipo había vivido sin documentos y al margen de toda regularización durante años. El que mató al Sereno en Surco. Si me permite, por favor. Y eso corrobora lo que hemos estado diciendo los tres. Quien quiere ingresar a un país de manera honesta te toca la puerta y se déjame entrar. El delincuente se te va a meter por la ventana, se te va a meter por el patio, por cualquier otro lado. Por eso ahí tenemos dos casos. El delincuente que mató al Sereno, que ha sido identificado por la colaboración de la policía venezolana, y de esta otra persona que ha cometido un delito ciertamente, pero que había cumplido con dejarnos a las autoridades peruanas sus huellas digitales, su rostro. Y eso es precisamente lo que nosotros decíamos cuando estábamos regularizar y tener registrados, saber quiénes están acá. Palabras finales, Rubén Vargas. Sí, Fernando. Yo quiero también, tratar de entender la reacción de algunas autoridades, como el alcalde de Tacna y alguna gente que expresa su preocupación a nivel nacional, especialmente en Lima, respecto a la delincuencia de origen extranjero, especialmente venezolano. La policía ha estado, las estadísticas de la policía respecto a la detención de venezolanos ha ido aumentando año tras año. En el 2022 las cifras son bastante altas respecto a organizaciones y bandas criminales integradas por venezolanos y venezolanos detenidos cometiendo algún tipo de delito, especialmente de naturaleza de tipo patrimonial. Entonces, en efecto, hay un problema. Hay un problema que no se trata solamente de este número mayor de casos en donde están involucrados los extranjeros, especialmente los venezolanos, sino también lo que yo observo es que hay una especie de escuela, hay una especie de un modus operandi que se está trayendo, que se ha traído, y que eso está sirviendo o que eso está ocasionando mayores expresiones de violencia extrema contra las víctimas de la criminalidad.
las muertes violentas, el uso de armas casi sin sentido por robar un celular, por robar la bolsa del mercado, por robar una mochila, etcétera, eso tiene un modus operandi, tiene una escuela precisamente que ha venido con la migración. Entonces creo que es necesario también reflexionar sobre eso y sin duda también, insisto, hay que separar la paja del trigo, pero también hay que hablar con firmeza, con bastante identificando a los que están involucrados en ese tipo de hechos. En todo caso, hemos tenido conocimiento por el primer ministro Otárola que se halla en Tacna el ministro del Interior con el superintendente de Migraciones y el comandante general de la policía, que mañana debe ir el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Veremos qué anuncios hay, pero ojalá que sus opiniones y su intercambio razonable y constructivo puedan ser útiles para diseñar una política de coordinación internacional que evite fricciones y que se apoye naturalmente sobre soluciones eficaces que ya han sido halladas en otros casos, porque efectivamente las grandes migraciones de afganos, de sirios, libaneses en su momento han sido resueltas de una manera coordinada entre los países de la región. No hay que aislarnos de los demás y evitar fricciones innecesarias. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Tenemos un comunicado de la Cancillería que podemos, antes de separarnos, leer en relación a la situación que se presentó en la fecha en el área de los complejos fronterizos de Santa Rosa, Chacayuta, en Tacna, en la cual un grupo de ciudadanos extranjeros pretendió ingresar por la fuerza al Perú desde el territorio chileno. Se informa lo siguiente. Primero, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador de Chile en el Perú para expresarle su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas, la cual ha generado los acontecimientos producidos hoy. Segundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores viene sosteniendo reuniones de trabajo con la Cancillería chilena desde el 21 de abril con el objetivo de encontrar de manera cooperativa soluciones que atiendan en el corto y mediano plazo la crítica situación migratoria y humanitaria en la zona de frontera. Tercero, en estas reuniones se ha reiterado la urgente necesidad de que las autoridades correspondientes de Chile garanticen la seguridad del territorio chileno del área de Santa Rosa, Chacayuta, e impidan el bloqueo de la carretera panamericana. El Ministerio de Relaciones Exteriores considera de la mayor importancia que las conversaciones en curso produzcan avances concretos en la solución de la crisis migratoria en la zona de frontera que afecta a ambos países y a los derechos humanos de los migrantes, y manifiesta su disposición de continuar sobre esta base con el proceso de diálogo en curso con la Cancillería chilena. Ojalá que ese sea el espíritu que se mantenga, y en vez de la situación que ha llevado a que la Cancillería chilena convoque a nuestro embajador en Santiago, lo cual es una medida que va en el sentido de las